Hola amigas y amigos, bienvenidos a Punto de Inflexión, un programa de ideas, reflexión y propuestas especialmente diseñado para ti. Somos Carlos Faust y Rafael Mesa. Comenzamos. Amigas y amigos, bienvenidos a Punto de Inflexión, un programa para reflexionar y encontrar soluciones a los problemas más graves que nuestra sociedad atraviesa. Un programa conducido por Rafael Mesa y un servidor. Estamos sufriendo una de las etapas más complejas en cuanto a la seguridad de nuestro país. Es claro que al pasar el tiempo nos podemos dar cuenta que los gobiernos no han sido capaces de resolver este problema, sino por el contrario se han ido agravando. Y mientras esto sucede, nosotros nos quedamos esperando y en algunos casos exigiendo que esto suceda. ¿Pero qué creen? Esto no va a suceder. Tendemos a ser muy simplistas en las soluciones y la verdad es que el problema no se resolverá si nosotros como sociedad no participamos. No existen los milagros en esto. De verdad créanlo, los gobiernos a través de sus esquemas de seguridad deben enfocarse sin duda de forma estratégica a resguardar y dar justicia para la sociedad. Es su deber y hay que exigírselo, sin duda. Pero la sociedad juega un rol principal en la construcción de paz. Fíjense bien, en la construcción de la paz. El mayor daño que nos podemos hacer es dividirnos. Aquí no importa dónde vivas, quién eres y a qué te dediques y a quién le vayas. Somos todos. Todo lo que construya genera esperanza y todo lo que destruya genera lo contrario. Es la forma en que la gente del mal nos controla y genera miedo o terror. Muchos nos han preguntado a través de distintos medios de qué forma pueden participar en la construcción de la paz. Y bueno, pues hay sin duda gran cantidad de maneras de hacerlo. Pero antes quisiera yo comentarles algunas experiencias exitosas en otros lugares del mundo. Eso a lo mejor nos ayuda a comprender este rol. Como por ejemplo, No Más Ventanas Rotas en Nueva York. Hace ya algunos años tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Ludwig von Mises y se trajeron experiencias exitosas. Estuve investigando a nivel mundial pues algunos resultados interesantes y que había sucedido. Y trajimos de Nueva York a George Kelly, que fue el creador de la estrategia, y a William Bratton, que fue el jefe de la policía de Nueva York. Y era una estrategia enfocada al orden y a la seguridad. Un proyecto, digamos, simple dentro de las complejidades de esa gran ciudad, pero necesaria para cambiar cosas fundamentales. Y en este caso, pues bueno, simple y sencillamente fue una acción gubernamental la que se trabajó, no se trabajó con la sociedad en sí, sino fue más de orden y limpieza, se quitaron pues estos carros abandonados, se limpiaban paredes, estaba todo grafiteado, vidrios rotos y se cambiaban ventanas, etcétera. Por eso se llama No Más Ventanas Rotas ese proyecto en Nueva York. Funcionó para ese concreto objetivo, ¿no? También trajimos de Palermo al alcalde Leoluco Orlando, para conocer la experiencia acerca de la recuperación de Palermo de la mafia siciliana. Y ellos trabajaron dos ejes fundamentales. El correctivo, que era el enfocado, digamos, parecido a Nueva York, que en donde pues se veía la justicia y la acción correctiva. Y el preventivo, que tenía que ver con la parte cultural, en donde se involucra con la gente, el gobierno, y se promueven una serie de programas que generan el vínculo, que generan una acción en donde se suma la gente, a los niños, a los papás de los niños, por ejemplo, en las escuelas, a recuperar monumentos históricos y también de alguna manera hacer un eje. Por ejemplo, ellos hicieron de guías turísticos a los niños de las primarias a cuidar los monumentos y eso genera una acción interesante porque además de la vinculación, el sentido de pertenencia. Todos estos elementos generaron esperanza, sin duda, pero también fueron dándole un enfoque a la ciudad en función de la participación. La cohesión social se vuelve fundamental. Por eso, para conseguir recuperar la ciudad, la cultura es un valor trascendente.
El problema es cuando los gobiernos ya se encuentran trastocados, involucrados, paralizados, no saben qué hacer, o de otras formas, pero no se ven los resultados, y solo quedamos nosotros como sociedad civil. Es por donde hay que buscar qué acciones son las que realmente pueden ir haciendo o generando un cambio dentro de esta situación de la paz. Por lo que las acciones entonces de la sociedad civil pues serán trascendentales para poder generar cambios, dado estas limitaciones de los gobiernos. Así que como ustedes pueden ver, la cultura es vital en esto de la construcción de paz. Es por ello que invitamos a una persona pues, fundamental en este tema de la cultura a nivel internacional, es muy importante, es Jordi Pascual, coordinador de la Comisión de Cultura de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales, el CEGLU, y es la red mundial que lidera los debates y la aplicación de los derechos culturales en las ciudades. La comisión organiza una cumbre en donde se promueven los programas de capacitación e intercambio entre las ciudades, gestiona bases de datos, la OBS, de buenas prácticas, y otorga el Premio Internacional CEGLU, Ciudad de México Cultura 21. Jordi es uno de los promotores de la campaña Culture 2030 Goal sobre el papel de los temas culturales en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, y especialmente en la necesidad de un objetivo cultura específico. Ha escrito libros, artículos e informes sobre derechos culturales, relaciones culturales, internacionales, gobernanza de la cultura y el papel de la cultura en la sostenibilidad, traducidos a más de 20 lenguas. Ha sido miembro del jurado de la Capital Europea de la Cultura desde 2009, 2010, 2011 y 2016. Y Jordi Pascual es doctor por la Universidad de Girona, con una tesis sobre derechos culturales y desarrollo sostenible, y es profesor de políticas culturales en esta misma universidad y en la Universitat Oberta de Cataluña. Así es que, Jordi, bienvenido, qué gusto tener a un personaje como tú aquí en Punto de Inflexión. Bienvenido, ¿cómo estás, Jordi? Estoy muy bien, estoy muy contento de estar compartiendo este rato con vosotros, muy honrado por, por esta invitación. Encantado. Muchas gracias. Gracias, Jordi, bienvenido. Rafa, No, bueno, pues es un placer tenerte aquí, Jordi, con toda la trayectoria que has tenido desde hace muchos años, ¿no? Y toda pues el impulso que has dado tú como persona y en la institución en la cuestión de los derechos culturales, ¿no? Si alguien tiene experiencia en esto, pues eres tú. Y para nosotros es un honor tenerte y pues preguntarte cómo es que llegas en tu trayectoria profesional a este punto. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer un poco una excursión así más Ujú, personal, ujú, porque yo a este punto llego porque soy geógrafo ujú. y porque entiendo que los parámetros culturales son indispensables para entender la relación entre una comunidad de seres humanos y el territorio que habita. Entonces, yo estoy un tiempo trabajando en la universidad a finales de los años 90, pero el trabajo teórico, pues en aquel momento me parecía insuficiente para que yo pudiera pues comprender y dejar una pequeña huella transformadora en mi trabajo. Y voy a trabajar a una fundación que se llama Interarts, que hace proyectos de cooperación internacional al desarrollo, promueve pues asistencia técnica a las ciudades en el ámbito cultural, y de allí paso a trabajar al Ayuntamiento de Barcelona, donde estoy trabajando durante 3 años. Uno de los proyectos que en aquella época desarrollamos en el Ayuntamiento de Barcelona, junto con el Ayuntamiento de Porto Alegre
y ayuntamientos del mundo entero, sobre todo de América Latina, de Europa, pero también con participación de otros espacios geográficos. Uno de esos proyectos es la Agenda 21 de la Cultura. Y yo formo parte del equipo de redacción y una vez está encarrilada su aprobación, tomo la iniciativa de dirigirme a los líderes políticos que asumen la Agenda 21 de la Cultura y les pido que den continuidad al documento que se va a aprobar en Barcelona en mayo del año 2004. Porque entiendo la potencia, enorme potencia, que un documento de esa magnitud puede tener en el diálogo mundial sobre cultura y desarrollo. En el año 2004, la UNESCO estaba viendo la viabilidad de un documento normativo sobre la diversidad cultural, lo que acaba siendo la Convención de 2005, pero el debate mundial sobre cultura y desarrollo en aquel momento está muy dominado por la globalización económica y por la instrumentalización económica de la cultura. La Agenda 21 de la Cultura, el documento que promovía Porto Alegre con Barcelona y otras ciudades, también la Ciudad de México, Chiapas, Buenos Aires, París, Roma. El documento que promueve en estas ciudades en el año 2004 es una enmienda a la totalidad de la instrumentalización de la cultura. Es un clamor para relacionar de manera estrecha derechos humanos, cultura y desarrollo sostenible. Entonces, bueno, los responsables políticos de esas ciudades me dan la confianza, eh, me, me invitan a encontrar los recursos y a encontrar los partenariados para hacer viable que la Agenda 21 de la Cultura continúe siendo difundida, siendo conocida, siendo aplicada en las ciudades del mundo entero. Y coincide con la creación de ciudades y gobiernos locales unidos, que asume la Agenda 21 de la Cultura como si fuera un documento propio. Entonces, pues a partir de ahí, a partir del año 2004 se aprueba la Agenda 21 de la Cultura, en 2005 se crea la Comisión de Cultura y a partir de ese momento vamos avanzando, desplegando varios programas. El premio que organizamos con la Ciudad de México, la cumbre que organizamos por primera vez en Bilbao, los programas de asistencia técnica a las ciudades, ciudades piloto, ciudades líderes, nuestro OPS de buenas prácticas y finalmente un trabajo que es más reciente, pero que ya tiene sus semillas en aquel momento, en la primera década del siglo XXI, que es la lucha por la incidencia, la lucha porque en los debates mundiales sobre desarrollo los temas culturales estén presentes no como un instrumento para alcanzar pues, objetivos nobles, importantes, sino como un objetivo en sí mismo. Entonces, bueno, estas cinco líneas del trabajo tienen su origen en esta primera década, en los primeros años del siglo XXI. Y poco a poco, pues el trabajo que hemos ido haciendo ha ido ganando, yo creo que en profundidad conceptual, y si quieres puedo desarrollar un poquito en esa dirección, y Sí, también claro. en impacto en las ciudades en el mundo entero. También, si lo deseas, pues puedo profundizar un poquito por ahí. Pues adelante. Nada más que quiero hacer una acotación, si me permiten. Eh, Esta concepción de considerar a la cultura como uno de los pilares del desarrollo te llevó mucho tiempo o les llevó mucho tiempo a la comisión, porque si bien CGLU acepta en el 2005 integrar la comisión cultura, la agenda de cultura, 5 años después firma este convenio, que fue el año en que nos conocimos, que tuve yo el grato encuentro contigo en la Ciudad de México, pero son muchos años, son 5 años
más todo lo que has construido desde los 90, ¿no? De mediados de los 90. ¿A qué debes esta cuestión se debe a una concepción de la cultura? ¿A qué se debe este como reconocimiento que tiene que estar impulsado, eh, eh, tener evidencias, reflexiones para que se llegue finalmente a esta decisión? Yo querría, efectivamente, cuando me refería a la profundización conceptual, Ajá, quería ir en esta dirección, Rafa, te lo sí. agradezco. Y acoto en el ámbito temporal. Yo creo que 5 años no son nada. Bueno, Gardel decía que 20 años no son nada, pues yo creo que hasta eso podemos afirmar. 20 años no son nada. A ver, el, el tema, esta metáfora de entender la cultura como cuarto pilar, cuarta dimensión del desarrollo sostenible, aparece en varios lugares del mundo a la vez en el año 2001. Aparece sobre todo en Australia con el trabajo de un activista, investigador, artista que se llama John Hawkes. Pero es que a la vez, desconectado de John Hawkes, la red alemana de gestores culturales, los pueblos indígenas en el Pacífico y en varias otras partes, en ese mismo año se publican documentos sobre la inadecuación de este triángulo: crecimiento económico, inclusión social, equilibrio ambiental, para explicar a nuestras sociedades en el siglo XXI. A la vez, quien lo hace mejor es John Hawkes, con su monografía La cultura, el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Por cierto, traducida en español gracias a los promotores de su traducción en la Ciudad de México y sobre todo a Eduardo Vázquez y su equipo. Y es una enmienda también a la totalidad al desarrollo sostenible. De hecho, si nos remontamos a los años 90, en la doctrina, en el cuerpo de apoyo al desarrollo en Naciones Unidas, van en paralelo dos líneas que aún no se han encontrado. La línea del desarrollo humano, que construye sobre los trabajos del premio Nobel Amartya Sen, de los trabajos de Martha Nussbaum, y la línea pues, más ambiental, vinculada con Río, la cumbre de Río y el documento, el informe Brundtland, etcétera, ¿no? La línea desarrollo humano y la línea desarrollo sostenible van en paralelo. La metáfora del cuarto pilar intenta unificarlas, intenta dotar al paradigma del desarrollo sostenible, el de los tres pilares, con un sentido. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo construimos el sentido a escala local, nacional, internacional? ¿Qué compartimos? ¿Qué valores compartimos? ¿Cómo podemos reconstruir esos valores? Estamos obligados a reconstruir estos valores tras siglos de colonialismo, tras décadas de dificultades. ¿Cómo ponemos la creatividad de cada ser humano en el centro de la construcción del desarrollo? Y pues desde el año 2001, pasando por el 2005 hasta la aprobación del documento que tú mencionabas, uno de los trabajos de CGLU, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, del grupo de la Agenda 21 de la Cultura, se aprueba en noviembre del año 2010 en la Ciudad de México, gracias a tus trabajos también, Rafael, en aquel momento muy vinculado a la Secretaría de Cultura de la ciudad con el Libro Verde. Pues gracias a tus trabajos conseguimos aprobar un documento que es fundamental para nosotros. Es este, la cultura, cuarto pilar del desarrollo sostenible. Han pasado 13 años desde el año 2010 y ahora vemos que hay más actores en este debate mundial sobre el desarrollo que asumen que la cultura es el cuarto pilar, la cuarta dimensión, la cuarta esfera.
pilar es una metáfora difícil porque, Ujú, porque ujú, en principio pues, no genera automáticamente una imagen de un puente hacia ujú. los otros pilares. Pero bueno, eh, el debate no está ganado y de hecho, pues, pues las mayores instancias de Naciones Unidas no se han sumado a, a esta metáfora y lo más importante, no han adaptado sus estructuras de gobernanza eh, y sus decisiones pues, de poder para ir en esta dirección. Pongo un ejemplo muy claro. Los pueblos indígenas no están presentes en primera línea en los debates sobre el desarrollo y el equilibrio que la humanidad tiene que mantener con nuestra madre tierra, con nuestro planeta. Y sin tener a los pueblos indígenas en primera línea de esta discusión, es imposible alcanzar el desarrollo sostenible. Es imposible hacer una transición social y ecológica justa. Los mismos pueblos indígenas han utilizado esta metáfora en su declaración del año 2007, en sus demandas de, pues de mejora de los objetivos de desarrollo del milenio, en la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible, uh, pero los que reclamamos esta imagen aún no somos los que tenemos, digamos, la hegemonía conceptual. Estamos lejos aún. Nada más, no, bueno, interesantísimo. Quiero agregar una cosa, en el 2010 se crea un consejo que tú conoces muy bien y además, trabajaste con ellos, que es el Consejo Académico de la Fundación Cultural de la Ciudad de México, presidido por Eduardo Nibón, y fue ese consejo el que, eh, pues afortunadamente tuve pues sí, la fortuna, pues, de promoverlo, el que este grupo del consejo fue el que contribuyó muchísimo a este tipo de modificaciones que se llegan, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante que nos decías de los 20 años, no, no son muchos, este, eh, especialmente en la conceptualización o el concepto de cultura, ¿no? Que no, algunos dicen es un concepto de miscelánea, porque todo cabe, ¿no? Todo cabe en el concepto. Cultura del tabaco, cultura de no sé qué, es decir, se aplica a muchas cosas. Y por otro lado, tradicionalmente, sobre todo pues para hablar más específicamente en el país, se define mucho como la parte folclórica, ¿no? Incluso Artística, ¿no? pues más bien folclórica, porque antes, cuando estaba el Conaculta, era cultura y artes, y prácticamente de cultura se hablaba de cultura popular, de costumbres, etcétera, ¿no? Como vamos a darles a los pueblos originarios un espacio, esa más o menos. Ahora, tú dices, ha habido un avance en la conceptualización. ¿Nos puedes un poco ilustrar en este avance? No estoy seguro de que haya habido un Ajá, avance en la conceptualización. ajá, No estoy seguro de ello. Uh, si hay ciertos avances ajá, en la necesidad de que los temas culturales, entendidos, por un lado, como todo aquello que tiene que ver con la creación de sentido, ujú, pero también por las expresiones artísticas, por el patrimonio
Ah, es decir, en este doble significado, sí es verdad que los temas culturales están más presentes en los debates sobre cómo debe ser el desarrollo. Yo creo que esto sí se puede afirmar. Ya. Pero aún no estamos donde deberíamos estar. Es decir, para poner un ejemplo muy ilustrativo, muy claro, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no hay ninguno que se llame cultura, y en las metas que Así es. despliegan, las 169 metas que despliegan los 17 objetivos, de verdad, de verdad, de verdad, hay una que empodera a los actores culturales, la 11.4. Luego hay unas 10 que, pues, con una lectura generosa, pueden implicar a los actores culturales, si así lo desean, los gobiernos nacionales. Y luego hay quizá otras que tienen que ver con la cultura en esta forma más difusa de creación de sentido, muchos más. Exagerando se podría decir que todos los 17 objetivos, las 169 metas, tienen pues, eh, esta, esta, este hilo transformador de creación de sentido, pero, pero estamos lejos, estamos aún muy lejos. Estamos trabajando para que en el año 2030 se apruebe una nueva agenda, se llame como se llame, y sí tenga los temas culturales en el centro, haya una buena conceptualización, una buena plasmación de estos conceptos en programas concretos. Eh, bueno, vamos a ver si llegamos ahí. Oye, Carlos. Jordi, yo tengo mentalidad mortal. Y cuando digo mentalidad mortal es que no me queda muy claro el significado de cultura, pues, ¿no? Es decir, eh, están muchas gentes como yo escuchando este programa y me gustaría como tener un poco más claridad qué es cultura, digamos, para poder como tener esa significación y entonces sobre esa base poder seguir construyendo. ¿Cómo ves? Una pregunta muy difícil, porque yo me puedo remitir a la definición de cultura que aprobó UNESCO en el primer Mondiacult en el año 82, Ujú, ujú. que partiendo de las artes y el patrimonio abraza las lenguas, pero también los valores y las leyes y, bueno, va mm, mucho más allá para alcanzar casi todo lo que es humano. Y hay otra definición, pues, la que utilizan los actores culturales, que restringe el ámbito cultural a las actividades resultantes del trabajo de de unas personas, de unas instituciones, de unas organizaciones, en unos ámbitos concretos, en unos ámbitos humanos concretos. Pues el patrimonio, la memoria, la historia, la creatividad con todas sus artes, las lenguas, y luego unas actividades económicas que tienen que ver con la cultura y que serían el segundo perímetro de este núcleo más vinculado con la creación actual y pasada, que serían, pues, la arquitectura, el diseño, la moda. Estas serían las tres esferas de la definición de cultura. Una definición muy restringida, vinculada a las artes y al patrimonio. Una segunda, pues más, eh, más distante del núcleo, pero que ha ganado mucha fuerza en los últimos años y que se ha utilizado hasta para justificar el apoyo al núcleo más central, y un ámbito mucho más amplio, pues que sería lo que tú antes mencionabas, Rafael, la cultura de, ¿no?
Yo no soy un teórico, no puedo desarrollar mucho más, pero lo que sí puedo afirmar es que la participación de todos los seres humanos en actividades que tienen que ver con el primer núcleo, con la memoria, con el patrimonio, tangible e intangible, con la creatividad, con los ritos que nos unen como comunidad. Lo que es, eh, eh, en fin, la participación de una persona en este tipo de actividades es fundamental para su desarrollo humano. No podemos entender el desarrollo humano hoy, en el mundo en el cual vivimos hoy, en 2023, sin una participación activa de todas las personas en este grupo de actividades. Y hablar de derechos culturales es garantizar que todas y todos podemos participar en pie de igualdad en estas actividades. En fin. Hay una, bueno, Gracias. sí, muy claro, porque es un concepto extremadamente amplio, ¿no? Algunos teóricos, pero pues bueno, no digas que no eres teórico. Sí. Eh, en un círculo, es decir, la cultura es algo que, que se define como una definición operativa, vamos a llamar. Yo entiendo por cultura tal y en ese sentido desarrollo los programas que me guían ¿no? Eso lo aprendí precisamente el manual que hizo la universidad. ¿Se pronuncia Jaume? O, ¿no? Que hizo la universidad. Sí, sí, así, así. Qué bueno, porque bueno, mi catalán no, bueno, pero la cuestión aquí muy importante, Jordi, es que en este cambio ellos, el manual pone desarrollo cultural, es decir, en un sentido progresista. Eh, ¿Cómo vamos nosotros a imbuirnos, pues, de un sentido? Y ahí se habla, en esa parte, hacen los círculos concéntricos, ¿no? De todos los, bueno, pues tú lo conoces muy bien, ¿para qué te lo explico? Pero hablan de Pero la desarrollo gente no. cultural. La No, gente no sí, lo tienes toda conoce. la razón. Bueno, gracias, Carlos, por él. Sí, tienes razón. Establecen una serie es decir, la cultura como centro, como construcción, tiene muchísimas aristas, ¿no? Muchas aristas. Si no mal recuerdo, 21, ¿no? En donde se habla, por ejemplo, de industria cultural, que tiene que ver con el desarrollo económico. Se habla de identidad, que tiene que ver con el desarrollo de la inclusión social, ¿no? El derecho a la identidad, que es un derecho cultural central. Se habla del fomento a la creatividad o a la parte artística. Es un manual, tú lo conoces, muy rico, pues, y en el desarrollo cultural hablan de la cultura de paz, ¿no? Es decir, cómo un principio o un componente de un programa puede ser el de la cultura de paz, que es un poco de lo que estamos, bueno, los temas que nosotros tocamos, ¿no? El punto de inflexión. Y lo tocan en un sentido específico, es decir, es posible que para quien asume Agenda 21 de la Cultura, por ejemplo, y luego quiero que hablemos un poco de lo que tú has trabajado muchísimo, que es la gobernanza. Se asume, bueno, antes, entre paréntesis, Agenda 21 de la Cultura tiene una gran adaptabilidad a la especificidad de las ciudades. Cada ciudad tiene particularidades y Agenda 21 se adapta. Y además de la diversidad de posibilidades que tiene, ¿no? Porque por un lado te puedes cantear por el desarrollo económico,
por el desarrollo social, por el cuidado del medio ambiente o por la promoción artística, ¿no? Eso me gustaría mucho que nos hablaras de esta diversidad como, y en esta diversidad de posibilidades, ¿cómo encaja cultura de paz? ¿Cómo ves tú eh, ese encaje, pues? Sí, para responder a tu pregunta, nosotros hemos intentado ser, en la Comisión de Cultura de CGLU, hemos intentado ser respetuosos con las definiciones de cultura, Ujú. pero no hemos intentado responder a esta pregunta. Ah, ok. Lo que sí hemos intentado responder, Ujú, lo que creo que sí hemos intentado hacer, es dar herramientas para que las ciudades, los territorios, ujú. situaran los temas culturales en el centro de sus programas de desarrollo. Eso sí lo hemos hecho. Ujú, Lo hicimos con la Agenda 21 de la Cultura, con 67 artículos ujú, en formato recomendación, pero sobre todo lo hicimos en el año 2015 con Cultura 21 Acciones, que tiene 9 ámbitos y 100 compromisos concretos, 100 acciones concretas. Y estas 100 acciones se pueden responder cada gobierno local, lo que tú decías, Rafael, de adaptabilidad. Cada gobierno local puede responder a estas 100 propuestas, a estas 100 acciones, con un sí, con un no, con un lo estamos considerando, pero aún no estamos trabajando en ello. Y lo que es bonito de Cultura 21 Acciones es que te da ejemplos de ciudades del mundo entero que trabajan en una dirección o en otra. Por tanto, es un manual muy adaptable, ujú. es un espejo provisional, porque lo aprobamos en el 2015 y en el 2025 lo vamos a tener que renovar. Es un espejo que ofrecemos a las ciudades y que tiene 9 ámbitos. Uno es la gobernanza y el reconocimiento de este tema, los derechos culturales, el patrimonio, la creatividad y la diversidad. Otro tiene que ver con la inclusión social, con los programas de fomento de la paz, de trabajo pues, con las comunidades. Uh, Otro ámbito tiene que ver más con las industrias culturales. Dos tienen más que ver con los espacios públicos y con la ecología. Y lo que intentamos con este manual, con estas 100 acciones, es tener un compendio compacto, sólido. Que hay ciudades que nos dicen, miren, nosotros los temas de ecología, pues no tenemos manera de abordarlos. Nos tenemos que focalizar en el ámbito del patrimonio, en el ámbito de las industrias culturales. Bueno, pueden trabajar a partir de las recomendaciones de estas preguntas que van en esa dirección. Nuestro consejo es que todo vaya bien relacionado, porque, porque el trabajo en un gobierno local, pues el Departamento de Cultura va a organizar actividades en los espacios públicos y por tanto le conviene un urbanismo que responda a las prácticas culturales y que sea respetuoso con el patrimonio. Y el mismo Departamento de Cultura, pues cuando tenga que trabajar temas que tienen que ver con la gastronomía o temas que tengan que ver con la memoria, pues va a tener que recurrir a actores que trabajan en el ámbito del medio ambiente, sin duda. Por tanto, nuestra recomendación es que el trabajo sea compacto. El trabajo con los municipios que trabajan con la Agenda 21 de la Cultura se hace a partir de autoevaluaciones, de talleres y seminarios que organizamos en cada ciudad. Y bueno, pues intentamos que estas sesiones, que estos talleres sean representativos, que los actores de cada ámbito estén representados, que sean espacios de discusión, no de crítica, no de destrucción, sino espacios de asumir pues, que hay ejemplos en otras ciudades que funcionan, que el trabajo en conjunto en un territorio implica generosidad, implica también compartir poder, implica inventarnos cosas nuevas juntos que den espacio a todas las partes implicadas.
bueno, anticipo un poco aquí los trabajos de gobernanza que hemos realizado, pero en fin, para responder a tu pregunta, el ámbito de construcción de la paz está muy presente en Cultura 21 Acciones. ¿Nos Buenísimo. puedes? Perdón, sí, Carlos. No, no. Ah, Quería yo nada no. más hacer un comentario, porque aquí ahorita que estabas hablando esto de la cultura de la paz, yo veo que uno de los elementos que están afectando grandemente a los países en materia, sobre todo hablando de cultura, pues, es la globalización. Y esto lo digo porque de alguna forma, pues por un lado, esta gran cantidad, en el caso de nuestro país, gran cantidad de empresas de todo el mundo que llegan, que rompen con los esquemas establecidos de las comunidades, ¿no? Con esos parámetros de origen y que confunden de alguna manera, pues, sus raíces. Eso por un lado. Por otro lado, las grandes cantidades de migraciones que surgen del sur al norte, que están afectando y también trastocando pues esa identidad, tanto de ellos como de los lugares a donde van llegando, ¿no? O por donde pasan. Todos estos elementos, de alguna forma, Agenda 21 los tiene dentro de sus análisis, reflexiones y propuestas. Sí, sí. Am, sí, porque en estos dos ámbitos, sobre todo en el primero, en la globalización cultural con las redes sociales y pues el contenido de las grandes redes, los espacios regulatorios que deberían ser internacionales están ausentes y muy difícilmente un gobierno local puede hacer un trabajo que incida con fuerza a escala local en estos ámbitos. Claro que hay ejemplos pues, de trabajo comunitario, de intentar que pues, la gente joven pues, no esté constantemente pegada a un teléfono móvil o a un ordenador, porque la creación de sentido pasa por la comunidad y pasa por el construir cosas juntos y pasa por la empatía de los cuerpos. Eh, bueno, pero el ámbito regulatorio de esta globalización cultural uh, debería pasa, yo creo, pasa por la UNESCO y pasa por Naciones Unidas. Y aún no están estas instancias preparadas para actuar. En el segundo ámbito yo creo que sí, la responsabilidad de las ciudades es más importante porque son espacios de acogida inicial para un migrante que acaba de llegar, tener pues el carnet de una biblioteca que en muchas partes del mundo es gratuito, es un reconocimiento a una identidad que está cambiando, es una puerta de acceso a su comunidad de origen, es un descubrimiento de los valores y de las maneras de ser y de la gente que vive en el territorio que te está acogiendo. Es un sitio donde se debate y por tanto donde pues, tu identidad necesariamente en transición puede ser alimentada, tienes elementos para construir tu nueva identidad, necesariamente tu nueva identidad está siendo, pues, está en evolución. Ahí sí hay un trabajo mucho más maduro por parte de los gobiernos locales. Y en nuestra base de datos tenemos muchos ejemplos en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, qué interesante. Rafa, ¿nos quieras tú comentar algo? Sí, sí, Ujú. para no, digo, para especificar más lo que, bueno, en México padece dos tipos de migración, yo, bueno, en todos los países, que es la migración formal, ¿no? En la que llegan grandes empresas con pidiendo, por ejemplo, eh, abriendo pues plazas de trabajo pero con sus propios códigos, ¿no? Es decir,
del Oriente, pues exigen ciertos comportamientos o patrones de comportamiento a la hora que se ingresa en el trabajo, de los que no estamos acostumbrados en Occidente. Es decir, hay un choque, vamos a llamarlo un choque cultural, por un lado, ¿no? Ese es como la migración formal que se padece en países en donde llegan las empresas, incluyen gente del país de origen, pero además exigen cierto tipo de comportamientos que tardan mucho en adecuarse. Esa es una. La otra es el efecto de la migración, eh, pues no deseada ni siquiera por los que están migrando, ¿no? Por las que se tienen que ir por cuestiones de peligro en los derechos, ¿no? Por cuestiones de conflictos graves, como pues ahorita Europa lo está padeciendo, pero México es una puerta hacia el norte. Y estamos teniendo un grave flujo de migrantes que, las acogidas, es decir, no, como dice Carlos, no estamos acostumbrados como al manejo, ¿no? Ni siquiera los gobiernos, y hay un estigma terrible sobre la migración, como lo vemos en Europa, por ejemplo, el caso de Italia, ¿no? De la región de Lampedusa, que bueno, pues ya no caben. En el norte de México está igual. Eh, yo creo que rebasa Agenda 21 de la cultura este proceso migratorio, pero tiene mucho que ver con la cuestión de la dignidad humana, ¿no? De eso que culturalmente hemos defendido desde hace mucho, la dignidad de la persona. ¿Qué opinión tienes tú? Rebasa, eso estamos claros, Carlos y yo, bueno, y el público, que es un tema que nos rebasa. Completamente. Rebasa, por supuesto, nuestros trabajos en la Agenda 21 de la Cultura, con la Agenda 21 de la Cultura. Yo creo que hay un tema importante a tratar, que es el, el origen, ¿no? La desigualdad económica actualmente existente en el mundo entre países, y dentro de los países entre, pues, el creciente número de personas ricas y el creciente número de personas que viven en pobreza. Yo creo que en estos últimos 20 años, 25 años, eh, se ha tolerado que estas realidades pues eran como inmutables y que no se podían cuestionar. Ujú, ujú, Yo creo que las evidencias hoy son muy claras, y que el modelo, pues, de crecimiento en unos determinados territorios no es viable, y que tenemos que entender, pues, la contribución que hacen todos los espacios al crecimiento en conjunto de la humanidad, al crecimiento ecológico, al equilibrio ambiental, a la riqueza cultural. Y caben otras maneras de regular el tema económico, caben otras maneras de regular la creación de riqueza y cómo esta riqueza se distribuye. Lo que está claro es que los humanos somos capaces de crear riqueza y asegurar que todas y todos tenemos a nuestro alcance una parte de esta riqueza generada. ujú, ujú. Y que eh, aún, aún no estamos ahí en, en un equilibrio económico internacional que ponga la dignidad humana y los derechos humanos por delante. Aún no estamos allí. La crisis de los años 8, 9, 10 parecía que iba a ir en esa dirección, pero al final no. La crisis del COVID parecía que iba a ir en esa dirección, pero al final no. Y Davos se reúne cada año, pero no concluyen con lo que nos daría estabilidad y reconocimiento.
que sería sobre todo pues, que las personas y los grupos con mayores recursos los pusieran a disposición de programas de apoyo a la dignidad humana en el ámbito de la Así es. construcción de la paz, en el ámbito de la migración, en el ámbito ecológico, pero aún no estamos allí. Y esto requiere un cambio, pues también un cambio cultural en el sentido amplio. Ujú, ujú, Y desde la Agenda 21 de la Cultura sí reclamamos esto, que los actores ujú, culturales trabajen en esta dirección, que trabajen con los derechos humanos como marco referencial, porque es ahí en este marco que relaciona el derecho a la vivienda, el derecho a los espacios públicos, el derecho al trabajo, el derecho a la cultura. Es en este ámbito, eh, es solamente este ámbito el que asegura que la dignidad humana está en el centro. así es, así es, Los otros así es. relatos no lo aseguran. El Ujú, relato del crecimiento económico basado en el carbón no lo asegura. El relato económico basado en el crecimiento sin fin no lo asegura. Entonces, bueno, nos hemos ido un poco del tema, pero, pero yo sí quiero transmitir a todas las personas que nos estén escuchando que nosotros estamos en este relato, en el relato de los derechos humanos y entender el derecho a la participación cultural como un derecho básico, fundamental, que no está aislado, sino que se pone constantemente en relación con los otros derechos. Y que las estructuras de gobierno de una ciudad, las estructuras de gobernanza de una ciudad, deben asegurar estas pasarelas ujú, transversales, ujú, asegurar el derecho de todas y todos a la participación cultural relacionado, interrelacionado, dicen en Naciones Unidas, con los ujú. otros derechos. Y aplicar políticas con estas pasarelas, con estos puentes, es hoy un reto difícil, pero es el que nos asegura que la cultura no es algo aislado, no es algo para las élites económicas o educativas, sino que está a disposición de todas y todos. Ujú. Ah, bueno. Oye, a propósito de la participación, del derecho a la participación, que es un derecho pues, central que tú has manejado incluso conceptualmente el de la gobernanza en tu tesis doctoral, que yo me comprometo a circularla. este, tienes una postura, por un lado, crítica sobre los esfuerzos que se hacen en cuestión de gobernanza, pero al mismo tiempo analítica, ¿no? Es decir, la gobernanza es esto y en tu manera de interpretarla es, la gobernanza está en el centro. Es decir, si queremos ver los cuatro pilares, ¿no? Como pilares, como estáticos, como cubos, tú pones en el centro la gobernanza. Es decir, la gobernanza no es algo que, que surja como después del programa, sino que es la gobernanza la que construye el programa y la que articula los cuatro centros del desarrollo, ¿no? Platícanos de eso, porque a mí me interesa y creo que al público nos interesa la cuestión de la participación de la sociedad civil en el proceso de gobernanza como este articulador de los cuatro, pues vamos a llamarle ejes, ¿no? Del desarrollo. Sí, es exactamente así como tú dices, Rafael, es exactamente así. Yo creo que las fronteras o los límites de los cuatro pilares no son exactamente los mismos en todas las partes del mundo. Así Yo es. recuerdo una conversación con John Hawkes cuando la Ciudad de México y CGLU Ujú, le dieron el premio a John Hawkes en el año ujú, 2016, si no me equivoco. Hablando con él, él decía, el ámbito social para mí es sobre todo el reparto del poder. Pero John Hawkes vive en Australia, ujú, donde lo que en los países latinos y en otros ámbitos del mundo damos por descontado, que es la vida comunitaria,
pues casi no existe en Australia, porque es una sociedad muy nueva, es una sociedad producto de la colonización, muy distante de los pueblos originarios de esa tierra. En fin, que las fronteras entre gobernanza, sociedad y cultura no son las mismas en Australia que en Oaxaca y no son las mismas en los Estados Unidos que en Botswana o en el sur de Europa. No es lo mismo. Entonces, yo creo que este resumen de poner economía, inclusión social, ecología, cultura y gobernanza, con todas las prevenciones por la porosidad de las fronteras, pero yo creo que sí que definen una serie de actores que trabajan en un territorio. Las empresas, por un lado, los que trabajan más por los temas de inclusión y equidad, la gente que se preocupa por el medio ambiente y sus organizaciones, el ámbito cultural con los espacios que les son propios y las iniciativas que son propias, tanto públicas como de la sociedad civil, y la gobernanza, que es un sitio pues, donde se deben compartir cuáles son las estrategias, cuáles son los recursos, cuáles son los equilibrios de poder y cómo nos proyectamos hacia el futuro como actores en un territorio. La gobernanza es un espacio donde pues, debería haber transparencia en qué gana cada uno con los planes que estamos trabajando para el futuro. En un espacio de gobernanza transparente y sano, los actores económicos pues, pueden hacer sus propuestas de transformación urbanística, de crecimiento económico, y los actores sociales, ambientales, sociales, pues deben interpelar, deben poner sus temas, deben asegurar que todas y todos participemos en este proceso. Por tanto, para mí el debate sobre la democracia es esencial en cualquier proyecto de territorio, ¿no? La claridad en la gobernanza, las estructuras pues, horizontales, claras, transparentes, evaluables, yo creo que es algo no opcional, es algo que es un requisito para que el territorio pueda funcionar, para que todas las personas puedan estar compartiendo un proyecto de vida en común. Sí, como yo entiendo que lo entiendo, bueno, hazme el favor, pero como tú lo describes de la gobernanza, pues es la condición de posibilidad de todo lo demás, ¿no? Es decir, un espacio democrático en donde los actores, todos, participemos a partir de expresar nuestras expectativas, nuestros intereses, y se llegue a un acuerdo estratégico de cómo intervienen en un territorio determinado los cuatro ejes pues, que definen el desarrollo sustentable, ¿no? Porque se trata finalmente de programas locales de desarrollo sustentable, y me parece que has dado tú en el clavo cuando pones en el centro, pusiste en el centro la gobernanza, independientemente de los ejes, porque incluso, pues Hawkes, digo, teniéndolo en cuenta como uno de los grandes que han aportado a esto, eh, lo, lo, no lo describe de esa manera en el libro del cuarto pilar, lo describe más como un proceso de planeación. No entiende esta parte, digo, no es que no la entienda, no asume la importancia de la partida, aunque considera a las comunidades. La gobernanza es algo que más bien viene de esta aportación que tú haces, ¿no? La incluye más en el ámbito social. Ajá, John ajá, la incluye más en el ámbito social. sí. Pero no Bueno, en ajá, ok. Pero a lo que me refiero es en el centro del desarrollo sustentable, que abarca los cuatro ejes, hay un proceso de toma de decisiones que es compartido, ¿no? Y que es claro. participativo y que es altamente
democrático, pues es lo que podríamos llamar es el núcleo de la democracia deliberativa, ¿no? Que es Así es. que es lo que hace, desde mi punto de vista, muy atractivo el programa de Cultura 21. Pues yo lo veo así. Yo lo veo así también como tú lo ves. Ah, bueno, los tiempos cambian también Sí. eh, las realidades geográficas son distintas, hay que entenderlo. Y estas distinciones que hacemos, pues en algunos ámbitos nos sirven. Ujú, Para un pueblo indígena, mm, estos cuatro pilares o la gobernanza no van. O sea, todo va casi conjuntamente. La ujú, supervivencia económica está asociada con procesos claramente culturales que dependen del espacio geográfico, por tanto, de la ecología y del equilibrio de los recursos que podemos sacar de la naturaleza. Por tanto, lo que en sociedades así como, diríamos, como mi ciudad, como vuestra ciudad, ujú, como las ciudades grandes del mundo, pues la, la evolución organizativa nos ha llevado a este tipo de instituciones, pues más económicas, más culturales. En otros espacios no son tan claras. Y ujú. en las iniciativas de pequeña escala, de barrio, de comunidad, también se ve esto, que los cuatro ámbitos o los cinco ámbitos están muy relacionados. Ujú, Por ujú, tanto, bueno, yo creo que tenemos que ser cautos para jugar en las escalas. Hay escalas donde los cinco pilares o los cuatro pilares más la gobernanza van juntos. En otros, pues es necesario planificar por separado y luego volvernos a encontrar periódicamente. Pero sí, o sea, para responder a tu pregunta, yo creo que la gobernanza es el espacio central, el espacio del debate democrático, de la democracia deliberativa, como tú decías. Sin duda, pues yo me gustaría como para ir cerrando, este, Jordi, Rafa, retomar estos elementos que tú dijiste hace rato y es justamente la preocupación que tengo en que no se esté observando en Naciones Unidas como un elemento crítico la cultura, como un elemento clave, y la otra es, pues bueno, el que también se considere a los derechos humanos, ¿no? Como la parte vital en todo lo que se vaya estando ujú, proponiendo. Yo creo que son dos elementos básicos, críticos y ujú. preocupantes que no estén sucediendo en lo general. Eh, y yo no me quiero quedar con esto que estoy diciendo de reflexión como para el cierre, sino me gustaría dejarte a ti, mi querido Jordi, si Ujú, pudieras darnos un poco, unas palabras de ujú, esperanza para la gente que está escuchando ujú. en ese sentido. Mira, sí, claro que sí. Eh, yo creo que me voy a referir al segundo Mondiacult, porque yo creo que marca un punto de inflexión en este tema. Nosotros en el año 2013-2014 publicamos documentos muy claros que enviamos a Naciones Unidas, a UNESCO, a los países de Naciones Unidas, a sus embajadores. Pedíamos un objetivo cultural en los objetivos de desarrollo sostenible, porque daba visibilidad, porque empoderaba conceptualmente, porque daba agencia a una serie de actores que a escala local, nacional e internacional participan del proceso de desarrollo. Muy poca gente nos escuchó, muy poca gente nos escuchó. Mondiacult 2022 marca un punto de inflexión, porque tiene un párrafo muy claro que pide al secretario general de Naciones Unidas trabajar por un objetivo cultura, porque relaciona este objetivo cultura con los derechos humanos y los derechos culturales, y porque este párrafo de Mondiacult, aprobado en Ciudad de México en septiembre, finales de septiembre del año 2022, es el trabajo, es el resultado de la incidencia de la sociedad civil con nuestra organización. Porque en los primeros borradores del mes de marzo del año pasado, lo del objetivo cultura no aparecía. Entonces,
que la sociedad civil organizada a escala internacional en el ámbito de la cultura, que la Organización Mundial de Ciudades, hayamos conseguido, también con la complicidad del gobierno federal, que creyó desde el minuto uno que el legado de Mondiacult 2022 tenía que ser ese objetivo cultura en los ODS, con la complicidad de otros gobiernos nacionales, Italia, Grecia, etcétera. Bueno, que esto esté escrito, que hoy hayamos leído que en la cumbre de los ODS de la semana que viene hay un párrafo dedicado a los temas culturales, que el G20 esté trabajando en una declaración que incluye también la posibilidad de un objetivo cultura. Bueno, hay claramente mayor recepción sobre estos temas. Yo pediría que todos los actores culturales que estén escuchando esto, que se conecten con sus instancias federales, confederales, internacionales y trabajen en esta campaña internacional para que los temas culturales estén más cerca de la Agenda Mundial de Desarrollo. Porque sin una intervención clara de la sociedad civil no va a pasar. Sin debates locales que pongan claramente de manifiesto que sin cultura no hay proyecto de desarrollo, pues tampoco lo vamos a alcanzar. Por tanto, un llamado a todos a conocer el trabajo de esta incidencia por un objetivo cultura y a trabajar de manera federal y confederal con los sectores que en el mundo entero están trabajando en este tema. Somos muchos, pero necesitamos ser más. Perfecto, muchas gracias, Muchísimas Jordi. gracias. Rafa. No, bueno, Jordi, como siempre, muchísimas gracias por tu participación y nos estaremos viendo, espero que pronto en Barcelona. Ojalá, ojalá. Sí. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario, muchas Al gracias, contrario, Jordi, Rafa. Y a ustedes, amigas, Ajá. amigos, gracias por acompañarnos este día. Y como ustedes escucharon, sociedad civil. Hay que ser activos, participativos y buscar soluciones. Así es que muchas gracias y recuerden, hay que ser agradecidos. Que les vaya muy bien.